buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo, como siempre, acá desde Promidad, en San José, Costa Rica. Muy buenas noches a todos. Les agradezco, como siempre, si por ahí alguno me confirma que me están escuchando adecuadamente. Ok, muchas gracias, Hansel. Buenas noches, Ronald. Ok, perfecto. Gracias, Rolando. Gracias, Roberto. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la lección número 2 del curso de métodos avanzados en minería de datos. Antes de iniciar, comentarles que tal vez algunos se dieron cuenta, pero en la sección 0 del aula virtual, en la primera semana, en la semana 0, pusimos un link que dice links a las videoconferencias, un espacio ahí donde van a aparecer todas las semanas los links a las videoconferencias en caso de que el correo no les llegue o se les extravíe, pues de esa manera pueden entrar directamente también desde el aula virtual a la videoconferencia. ¿Ok? Entonces, para que sepan, ahí siempre van a aparecer en la semana que se llama la semana 0, el último link. Ahí entran y ahí pueden encontrar los links directos de ingreso a la videoconferencia. Bueno, muy bien. Hoy vamos a tener una clase, como siempre, bastante intensa. Vamos a estudiar los métodos predictivos desde la consola de R. Básicamente vamos a hacer un paso por todo el curso de métodos predictivos y vamos a estudiar algunos métodos más que no habíamos estudiado en el curso de métodos predictivos porque la consola de REITEL no lo permitía. Y ahora sí se puede hacer directamente desde la consola de R o RStudio. Entonces vamos a estudiar dos métodos nuevos, que es el método de los K-vecinos más cercanos y el método de Bayes, o los modelos bayesianos, que vienen desde el teorema de Bayes. A esto todos les vamos a dedicar un poquito de tiempo. A los demás, nada más los vamos a mencionar porque ya fueron estudiados con detalle en el curso de métodos predictivos. Y la idea hoy es más concentrarnos en cómo se ejecutan estos métodos directamente desde la consola de R o de RStudio. También vamos a repasar rápidamente el tema de la medición del error, de la precisión, la asertividad, etc. en los modelos predictivos. Entonces, bueno, muy bien, vamos a iniciar inmediatamente, como siempre. Cualquier pregunta a través del chat, pues con muchísimo gusto. Muy bien, bueno, entonces vamos a cerrar acá el video para tener mayor ancho de banda e iniciar formalmente la clase. Bueno, muy bien. Entonces, pues como siempre, vamos a estar en este modelo general que ya habíamos estudiado en el curso de modelos predictivos, en donde vamos a tener una tabla de entrenamiento o de aprendizaje, en donde vamos a entrenar o construir el modelo predictivo. Y vamos a tener una tabla de testing, en donde vamos a probar o a testear el modelo predictivo. Ok, hoy todavía vamos a usar este enfoque Training Testing. De hoy en 8 días vamos a aprender un enfoque nuevo que se llama el de la validación cruzada para mejorar este enfoque y calibrar de nuevo los modelos. Hoy sí vamos a ver algo que no habíamos visto y es cómo aplicar en individuos nuevos el modelo. Una vez seleccionado el modelo, cómo se aplica en individuos nuevos. Bueno, muy bien. Como habíamos visto en el curso de métodos predictivos, pues un modelo de clasificación, también conocido como de aprendizaje supervisado, IMGF, así por favor nos cierre el micrófono porque estamos oyendo el perro. Bueno, consiste en asignar a cada tuple de la base de datos una categoría. Como siempre recuerden, estamos entre una variable a predecir que tiene que ser cualitativa, ¿ok? Infinita. Normalmente 2 o 3 categorías. Bueno, vamos a estudiar un método que no estudiamos en el método de curso de métodos predictivos porque no se podía hacer desde REITEL. Sin embargo, generalmente en los cursos de modelos predictivos se empieza con este método, que es un método muy sencillo, conocido como el método de los K-vecinos más cercanos, o el KNN, como se dice en inglés. Este método, a pesar de ser muy sencillo, resulta muy efectivo en muchos contextos. Y simplemente se basa en una idea muy intuitiva de la vida, que es: dime con quién andas y te diré con quién eres.
La idea es muy sencilla. Es dado un individuo que yo voy a clasificar, calculo la distancia de ese individuo contra todos los individuos que tengo en la base de entrenamiento. No contra todos, sino contra los K más cercanos, donde K es un número que hay que definir. Por ejemplo, K igual 5. Entonces yo calculo la distancia de él contra los 5 vecinos más cercanos y lo clasifico según estos vecinos correspondan, por ejemplo, a fraude o no fraude, o a la categoría que esté en estudio. ¿Ok? Esa es una idea muy intuitiva, es buscar los vecinos más cercanos y a partir de ahí usar algún criterio para determinar cómo lo clasifico. Por ejemplo, acá vamos a usar 6 vecinos, que normalmente se usa un número impar para evitar empates, y vamos a usar el criterio de la mayoría de votos, o como se conoce en inglés, el majority vote. Simplemente, supongamos que vamos a clasificar, este es un individuo nuevo, este que vemos aquí, que no sabemos qué es, y queremos clasificarlo o como gallina, de la especie de gallina, o si más bien es un pato. Entonces nos damos cuenta que los 6 vecinos más cercanos son estos que están aquí. Este que parece un pollito, este que parece un gallo, estos dos, 3, 4 que parecen ser patos. Entonces estamos viendo que de los 6 vecinos más cercanos, 4 de ellos son patos. Entonces, como la mayoría son patos, yo clasifico este como pato. Así de sencillo. Ahora, aquí hay dos cosas que hay que determinar. ¿Cuál es el valor de K que se va a usar? ¿Y cuál es la fórmula de distancia que vamos a usar? Porque dependiendo de la distancia, así podrían variar los vecinos. Normalmente se usa la distancia euclidiana, pero podrían usarse otras medidas de distancia. Ahora, por favor, no confundir esto con el método de K-medias o el K-means que vimos la semana pasada. No tiene nada que ver. Y yo he visto hasta en libros, tristemente, confundir el método de K-vecinos con el método de K-medias. El método de K-vecinos es un método de clasificación, es un método predictivo, es un método supervisado, mientras el método de K-medias es un método no supervisado, es un método de clustering. Son cosas diferentes. Sin embargo, hay gente, y les digo, hasta en libros he visto la confusión. Ok, bueno, por ejemplo acá, el número K es muy importante. Es un número muy importante y no sabemos cuál usar. Por ejemplo, supongamos que yo voy a clasificar esta estrellita y la quiero clasificar o como triángulo amarillo o como círculo azul. Ahora, si uso un vecino más cercano nada más, entonces yo la clasifico como triángulo amarillo. Perdón que este Magic Mouse siempre mueve la pantalla sin querer. Bueno, pero si uso los 3 vecinos más cercanos, estoy en este otro radio. Y más bien, como hay 2 azules y uno amarillo, lo clasifico como azul. Pero si uso 5 vecinos más cercanos, entonces más bien estoy en este último radio. Y entonces más bien lo clasifico como triángulo amarillo. Entonces observen que la elección de K es muy importante. Normalmente se recomienda un K menor o igual a la raíz de N, donde N es el número de filas de la tabla, o sea, el número de instancias, el número de individuos. Y mayor o igual que 1. Ahora, obviamente, y es algo que se los dejo para que lo piensen, no tiene sentido tomar K igual N. Porque si yo tomara K igual el número de las instancias, siempre clasificaré el individuo como la clase dominante en la base de datos. O sea, siempre quedará clasificado como el que domine la base de datos. Entonces no tiene sentido. Se recomienda un K entre 1 y raíz de N. Ahora, ¿cómo se escoge el K? Normalmente se escoge con validación cruzada, que es algo que vamos a ver en la próxima clase. El paquete que vamos a usar hoy, que se llama el KNN, tiene la ventaja de que ya trae la validación cruzada dentro de él y el K que uno le da es un K máximo, más bien. Y entonces este K máximo, el método internamente escoge un K que va entre 1 y el K máximo. ¿Ok? Entonces él lo selecciona internamente. Yo recomiendo usar este K máximo que sea raíz de N. Bueno, este método es muy sencillo, pero sin embargo, como les digo, muchas veces da muy buenos resultados y resultados bastante sorprendentes. Entonces, bueno, la gran pregunta aquí es ¿cómo escoger el K? Observen que si voy a clasificar X como un más o un menos,
y uso un vecino más cercano, lo clasifico como un menos. Pero si uso dos vecinos, hay un empate, por eso no se recomienda un impar. Si uso los tres vecinos más cercanos, entonces lo clasifico como un más. ¿Ven? Entonces de eso, de la determinación de K va a depender mucho los resultados. Entonces normalmente lo que se usa es el K, que en la base de training me dé el mejor resultado. Bueno, les agradezco y por favor mantener el micrófono cerrado. Bueno, muy bien. Ok. Bueno, entonces como les decía, escoger el K es central. Pero básicamente la idea es probar todos los K posibles entre 1 y raíz de n en la base de entrenamiento y quedarme con el que mejor resultado me dé y con ese K hago las predicciones. Ok, si K es muy pequeño, se verá afectado por los valores atípicos. Imaginen que usamos K igual 1 y el individuo K es cerca de un atípico, entonces lo vamos a clasificar como un atípico. Entonces no es muy bueno ni muy pequeño ni muy grande. Al punto de que tomar K igual a N como no tiene ningún sentido, porque entonces clasificaríamos a todos los individuos como la clase dominante en la base de datos, lo cual no tendría tampoco ningún sentido. Bueno, como les decía, vamos a usar el paquete KKNN de R para hacer K vecinos más cercanos. Hay otro que es el más clásico, que se llama con una sola K, KNN nada más. La ventaja de este que vamos a usar es que él escoge él escoge el valor de K, ¿ok? Entonces eso es muy importante, ¿ok? Y nos ayuda muchísimo. Muy bien, bueno. Bueno, entonces vamos a trabajar el día de hoy con dos tablas de datos muy conocidas que ya habíamos usado en el curso de métodos predictivos, que es el famoso ejemplo de Fisher de las flores iris, que ya ustedes conocen. Y vamos a usar también el ejemplo del scoring de crédito que también ya ustedes conocen del curso de métodos predictivos. Muy bien. Antes de ver cómo se hace en R, vamos a recordar algo que habíamos visto en el curso de métodos predictivos, que es cómo evaluar la calidad de un modelo predictivo. Un repaso muy rápido porque esto ya lo habíamos visto. Recuerden que la mejor manera de evaluar un modelo predictivo es con la matriz de confusión o la matriz de error. En la matriz de confusión que nosotros usamos, la predicción viene acá hacia la derecha y el valor real viene hacia abajo. Tengan cuidado porque algunos libros, sobre todo los libros en inglés, lo ponen al revés. Entonces, bueno, aquí vienen los verdaderos negativos, que son los que eran negativos y el modelo clasificó como negativos. Aquí los verdaderos positivos, que son los datos que el modelo clasificó como positivos y que eran positivos. Entonces recuerden que lo importante es que esta diagonal sea grande. Estos son los falsos positivos, es decir, los que el modelo clasificó como positivos, pero que en realidad eran negativos. Entonces estos son, digamos que están mal clasificados. Y los falsos negativos también, que son aquellos que el modelo clasificó cuando negativos cuando en realidad eran positivos. Por eso se les llaman falsos negativos, porque el modelo los clasifica como negativos cuando deberían ser positivos. Bueno, muy bien, entonces aquí el modelo será bueno en tanto esta diagonal sea grande. Es decir, los números que estén ahí sean grandes. Por ejemplo, este ejemplo que ya habíamos visto, de clasificación de scoring de crédito, acá clasificó 800 buenos pagadores bien y 200 mal para un 80%, y 1500 de 2000 bien, buenos pagadores para un 75%. Entonces la precisión en los malos pagadores es del 80%, la precisión en esta fila es del 80%, la precisión en esta otra fila es del 75% y la precisión global es del 76%. ¿Okay? Y como ya habíamos estudiado en el otro curso, con ese número de la precisión global hay que tener mucho cuidado, porque puede ser muy engañoso. Bueno, entonces la precisión global, le vamos a llamar precisión global en este curso, también se le dicen muchos libros en inglés, accuracy, precision, que también se conoce como exactitud. La precisión global entonces va a ser la suma de esta diagonal entre la suma de la matriz. Eso se le llama la precisión global. O exactitud.
Cuidado con este número porque como ya habíamos visto en el curso anterior, en esta tablita, la precisión global es del 98%. Sin embargo, la precisión en esta fila, que es la del fraude, es de 0. Y que es precisamente lo que interesa evaluar. Entonces es un modelo que a pesar de tener una precisión global muy alta, no sirve para nada porque en la clase que interesa no acierta absolutamente nada. ¿Qué es lo que está pasando? Casi todo lo tiende a decir que es no fraude. Y al ser un problema descalibrado, porque la clase fraude es muy pequeña, este porcentaje tiende a ser, puede ser engañoso. Bueno, está la precisión positiva, también conocida como sensibilidad, esto es muy importante, que es el porcentaje, perdón, acá, la precisión positiva, observen que es dividido en esta fila. Es decir, qué tan bueno es prediciendo los positivos. ¿Ok? Y de hecho se me olvidó, les voy a subir un documento adicional que hicimos hace poco en el que se hacen más ejemplos de esto. Mañana lo subo al aula virtual. La precisión negativa es es decir, el porcentaje de negativos que predice bien, dividido entre esta fila. Entonces es el porcentaje de negativos. Esto se le llama la especificidad. Acuérdense bien de la especificidad versus la sensibilidad, porque eso es lo que se grafica en la curva ROC que vamos a ver la semana que viene. Bueno, los falsos positivos es qué porcentaje es este número relativo a esta fila. Y están los falsos, el porcentaje de falsos negativos, que es qué porcentaje es este número de esta fila. O sea, son porcentajes que me dicen qué tanto me equivoqué. ¿Okay? La asertividad positiva, que es el porcentaje de acierto positivo, es decir, qué tanto es en esta columna, qué porcentaje es. Y la asertividad negativa, que es qué tan bueno es relativo a toda esta columna. O sea, qué también acierta en los positivos y qué también acierta en los negativos. Donde por positivo y negativo hay que tener cuidado. Bueno, ya habíamos visto la matriz de confusión, ¿recuerdan? Para, por ejemplo, 3 clases. Acá heredianos, por ejemplo, vean que predice bastante bien los limonenses, 11 de 13. En esta fila es muy bueno. En esta fila predice 5 bien y 3 mal. Estos son falsos heredianos porque son alajuelenses. Aquí predice más o menos. Y en esta fila predice muy mal, porque vean que predice 3 de 6. Entonces esta fila es muy mal porque es como tirar la moneda. Ahora, ¿es bueno o malo este modelo? Depende de qué es lo que más interesaba. Si lo que más interesaba era predecir los heredianos, el modelo no sirve para nada. Si lo que más interesaba era predecir los alajuelenses, el modelo podría ser bueno. Entonces depende. Bueno, entonces vamos a ir a ver esto en R, cómo se hace. Lo primero, vamos a ver si tengo alguna pregunta en el chat. No, todavía no. Es que programamos una función aquí que se llama índices general, que calcula los índices de error y de calidad en matrices n por n. Este está pensado para matrices de cualquier tamaño. En la tarea se les pide a ustedes que lo haga para el caso 2x2. Para el caso 2x2 tiene gracia porque se pueden calcular más índices. Para el caso general, básicamente, por ejemplo, que acabamos de ver, acá, se hace un análisis, básicamente se calcula la precisión global, que es esto, dividido entre el total de la matriz, eso sería la precisión global, y el error, que sería 1 menos la precisión global. Y luego se hace un análisis por clase, qué tan buenos en esta fila, qué tan buenos en esta fila y qué tan buenos en esta fila. Eso es lo que se mide en este tipo de matrices. En la matriz 2x2 se pueden medir más índices. Y entonces eso viene en la tarea, por cierto. Ok, bueno, entonces esta función que estamos viendo aquí recibe la matriz de confusiones, calcula la precisión global,
que es la suma de la diagonal de la matriz entre la suma de la matriz. Calcula el error global, que es 1 menos la precisión. Calcula la precisión por categoría, que es el elemento de la diagonal dividido entre la suma de la fila. Ven, el elemento que está en la diagonal dividido entre row sum, que me da la suma de las filas. Y luego retorna una lista, como debe ser. En programación, vi mucho ese error en el curso de R. Una función retorna un número, no retorna un rótulo. Y cuando son múltiples valores, retorna una lista. Entonces retorna la matriz de confusión aquí, en este que se llama matriz de confusión, retorna la precisión global, retorna el error global, retorna la precisión por categoría. Y con este names le doy un nombre a cada una de esas columnas con cada uno de los índices y retorno la lista. ¿Okay? Esta función, entonces ahí ustedes la pueden usar. En la tarea yo les dejo programar una que en realidad es más fácil que esta, que es el caso 2x2. Y eso sí, deben retornar una lista como es aquí. ¿Ok? Como se hace aquí. Con rótulos como se hace aquí. Porque lo que está retornando es una lista. Bueno, el método de los cabecitos más cercanos. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a ver primero el ejemplo del scoring de crédito. En este caso de este curso, el scoring de crédito viene en dos archivos. En un archivo está la muestra de testing, de training, y en otro archivo está el testing, está separado. Okay, esto es muy normal y por eso lo hacemos en este curso. El training viene en un archivo y el testing viene en otro, separados físicamente. Entonces aquí leemos 2500 individuos para training, cargo el paquete o la biblioteca KNN, pues calculo aquí la dimensión solo para verificar. Acá hago una conversión, porque recuerden ustedes que estos datos en la tabla están codificados como números, pero ellos son factores. Entonces así es como se convierten en la consola. Recuerdan que esto lo hacíamos en Ratel, pero es mucho más fácil hacer aquí con este comando asFactor. Los convierto en factores. Luego leo la tabla de testing, acá, de testing, read CSV, la tabla de testing, y con estos comandos convierto esas variables también a factores o a variables cualitativas. Porque no sé si recuerdan que venían codificadas con números. Y entonces si no hago esa conversión, R interpreta mal esas variables y las interpreta como si fueran numéricos. ¿Cómo se corre KNN? Muy fácil. Hay una función que se llama train.kknn. Le paso la variable buen pagador. Esta fórmula aquí, esto quiere decir que voy a usar todas las variables, es el rabo chanchito como le decimos en Costa Rica, punto. Quiere decir que va a usar todas las variables como predictoras. Ahora vamos a ver que uno podría usar solo algunas. Más adelante vemos cómo, pero esto significa que va a usar todas. Esto se le llama en R una fórmula. Más adelante vamos a trabajar más en eso. Voy a usar como tabla de aprendizaje y K máximo igual 7. ¿Qué quiere decir este? Este quiere decir que el paquete por dentro nos va a seleccionar un K que va de entre 1 y 7. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Bueno. Y entonces esto apréndalo porque todo funciona muy bien, muy similar. Aquí queda el modelo. Si imprimimos el modelo nos dice que el best K fue 1. Está usando K igual 1. Luego usamos esta función de R que se llama predict, que es polimórfica y se usa para todos los métodos. Le paso el modelo acá y le paso la tabla de testing y le quito la columna 6. ¿Por qué le quito la columna 6? Porque en la columna 6 está la variable a predecir. Entonces me estaría engañando si se la paso. Ok, se la quito porque yo quiero que él no use. ¿Aló? Don Alemán, perdón, es que no puedo escribir, quiero hacer una consulta. Sí, adelante. Esa parte del train KNN hay que levantarlo a través de alguna librería. Sí, gracias por la pregunta. Es esta librería que está acá. Esta.
Sí, ella viene en ese paquete, el KKNN. Ok, sí, no es propio del corazón de R. Ajá, ok, bueno, muy bien, gracias por la pregunta. Bueno, entonces acá hago la predicción con esta función que se llama predict. Le paso el modelo y le paso la tabla de testing y acá queda la predicción. Luego con este comando que se llama table, él reconstruye la matriz de confusión. Le paso la tabla de testing, la columna 6 de la tabla de testing y la comparo contra la predicción que hizo el modelo. Y él me deja aquí la matriz de confusión. A esta matriz de confusión le voy a pasar la función que se llama índices.general, que fue esta que yo programé acá arriba. ¿Ok? Entonces, vean que ella me retorna una lista con varias cosas. La matriz de confusión, acá está. Me retorna la precisión global, 93%, muy buena. El error global, del 6%. Y la precisión por categoría, en el no aceptó el 66% y en el sí el 97%. ¿Ok? Vean que en el no pues le fue más o menos y en el sí bien. Y vemos que es bastante bueno el modelo, tomando en cuenta que este es un problema bastante desequilibrado, dado que el no es mucho más pequeño y está dando bastantes buenos resultados. Bueno, vamos a ver que por ahí tengo algunas preguntas. Pueden abrir el micrófono con mucho gusto, si no pueden, por alguna razón escribir. Ok, Bernie me dice, ¿dónde fue que indicó el target en el testing? Ajá, bueno, aquí. Aquí porque yo le estoy quitando la columna 6. Entonces le estoy diciendo que la columna 6 es el target o la variable a predecir o el destino. ¿Ok? Y aquí cuando predije, aquí le estoy diciendo que el target se llama buen pagador, que justamente está en la columna 6 de la tabla. Entonces ahí también yo le estoy diciendo cuando entreno que la variable que quiero predecir es la que se llama buen pagador. Y acá le digo que está en la columna 6. Bueno, muy bien. Luego me pregunta Rolando, ¿los archivos predicción y testing se cargaron al principio de la explicación? Sí, vean aquí donde se cargaron. Aquí se cargó el archivo de entrenamiento. Ahí lo tengo marcado. Y acá se cargó el archivo de testing. Están en archivos separados en este caso. Luego me pregunta Marvin cómo obtuvo Kaiwell 7. Realmente aquí fue una elección casi que antojadiza. Después vamos a ver que eso se debería seleccionar usando calibración cruzada, validación cruzada. Ahora, como aquí la tabla de aprendizaje tiene 2500, yo debería escoger K como la raíz cuadrada de 2500. Pero aquí, esperen para ver cómo hago una calculadora científica. Ahí. Porque ocupo la raíz cuadrada de esto. Entonces la raíz cuadrada de 2500 debía haber puesto K igual 50. Realmente, Marvin, para hacer un poco más y dejarlo que pruebe más. Porque tenemos 2500 filas y la raíz de 2500 es 50. Entonces debía haber usado, digamos, para ser un poquito más científico en este momento, 50. Buena pregunta, Marvin. Ok, bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a usar ahora con los datos de Iris. Establezco el directorio de trabajo, leo la tabla Iris, mucho cuidado como siempre con el separador y el decimal, cargo el paquete KNN. Aquí, entonces voy a hacer algo interesante. Vean, aquí voy a hacer la tabla de testing y la tabla de training. Este comando sample, recuerden que lo que hace es escoger 50 números al azar de estos 150. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? De los 150 datos que tengo, digamos que eran 150, estoy sacando al azar 50. Y luego, entonces, me dejo los otros 100
aquí, que también quedan al azar. Si estos son al azar, estos son al azar. Y uso, como ustedes pueden estar viendo acá, uso, entonces aquí construyo la tabla de testing, que sería esta, ¿verdad? Con los números que me quedaron aquí en muestra, que son tomados al azar. Y con esta, aquí le digo, observen este menos aquí, que es muy importante. Tomo todos menos los 50. Entonces de esta manera me quedan los otros 100. ¿Ok? Vean, importantísimo este menos. Acá tomo todos los que estén en muestra y acá todos los que no estén en muestra. Entonces esto me queda completamente disjunto. Así es como se construye en R en general la tabla de training y la tabla de testing. Aquí, bueno, aquí decidí usar 50 para training y 50 para testing. Yo podría hacer eso ahí más porcentual. Bueno, acá, entonces entreno el modelo. Recuerden que aquí la variable a predecir es tipo, el tipo de floor. Voy a usar todas las variables como predictoras. Uso la tabla de aprendizaje y el K máximo es 9. ¿Cómo lo seleccioné? También fue un poco antojadizo. Acá, K debió haber sido 100, la raíz cuadrada de 100, que es lógicamente 10. Entonces tal vez aquí lo mejor hubiese sido 10. Aunque aquí sí está un poquito, porque normalmente no se quieren números impares para evitar empates. Entonces elegimos 9. Sin embargo, él elige por dentro 1. Sí, adelante. Ahí donde usted decía tipo, es tipo menos punto. No, ese es el que en Costa Rica le decimos el rahuechancho y se me olvidó el nombre. Es el que es como el que va encima de la ñ. Y punto. Ok, entonces eso quiere decir que va a usar todas las variables. Y recuerde que la variable a predecir en este ejemplo es tipo. Se llamaba tipo. En general puede hacer así. Yo puedo decir tipo. Esto es lo que se conoce como una fórmula en R. Y más abajo vienen ejemplos. Va el símbolo de virgule. Ya me acordé que es medio francés. Virgule. Punto. Y yo podría decirle aquí, por ejemplo, largo del pétalo más ancho del pétalo. Recuerden que estas se llaman a pétalo. Ahí más abajo vienen ejemplos. Pero esto quiere decir que voy a predecir la variable tipo, si lo pusiera así, usando estas dos variables. Nada más como predictora. Esto no es un más, sino esto quiere decir que voy a usar esta y esta. Pero más adelante viene un ejemplo. Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta. Les decía que en este caso el método escogió k igual 1. Casualmente, no siempre tienen por qué escoger k igual 1. Ahora hago la predicción, le paso el modelo recién construido y le paso la tabla de testing quitando la columna 5. ¿Por qué quito la columna 5? Porque precisamente ahí, en la columna 5, está la variable tipo. Entonces yo no quiero que engañarme solo y pasar la variable. Bueno, voy a abrir aquí el archivo para que ustedes se acuerden. El ejemplo de Iris es el clásico, ¿verdad? Pero acá se los abro nada más para que lo vean. Ok, ahí lo estamos viendo. Recuerden que en Iris, no sé por qué no se me quiere hacer más grande, pero bueno, en Iris la variable a predecir es tipo. Y estas son las variables predictoras. Ok, bueno. Vamos a ver que por ahí tengo una pregunta. Me dice Bernie, si se ocupa escoger número, cantidad de individuos, si no son un porcentaje para separar los datos, si no puedo usar un porcentaje. Pero ahí mismo en R puedo hacer la operación. Más adelante creo que viene un ejemplo así. ¿Ok? Testing y training, las variables no necesariamente tienen que estar en el mismo orden. Sí, tienen que estar en el mismo orden. Training y testing tienen que ser exactamente iguales en estructura porque si no le genera problemas a R. ¿Ok? Exactamente iguales tienen que ser los archivos. ¿Ok? Buena pregunta, ¿ven?
Bueno, acá, entonces con el comando table, construyo la matriz de confusión. Le paso la tabla de testing, la columna 5 de la tabla de testing, que es donde está la variable a predecir, y la predicción. Con el comando table, me deja la matriz de confusiones aquí, y le paso índices a esa tabla. Entonces, índice general me dice que acá está la matriz de confusión, que la precisión fue del 94%, lógicamente el error del 6%, y la predicción por categoría me dice que en las cetosas acertó el 100%, en las versicolor el 92% y en las virgínica el 90%. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a ir a uno de los métodos más clásicos. Ya te le contesto aquí a Rolando. Me dice Rolando, no sé si me perdí o no hemos usado, pero ¿para qué y cómo se usa la muestra? Bueno, es que la muestra hay que tomar una muestra al azar. Sí, sí la hemos usado. Acá, yo tomo una muestra. Esto es lo que me permite, como expliqué antes, separar los datos. En una es para testing y otra para training. Tomo la muestra 50 números. Esos 50 números los dejo en la tabla de testing, esas 50 filas. Y vean que aquí hay un menos. Entonces, todos los que estén en muestra quedan en la tabla de testing. Y este menos quiere decir que todos los que no estén en muestra estarán en la tabla de aprendizaje. Entonces, eso me permitió básicamente separar, como les dibujé antes, los 150 datos. Los logré partir en dos, uno de 50 y otro de 100. 100 para aprender y 50 para testear. Eso es lo que me permiten estos comandos. Eso es muy importante, eso siempre se hace. Cuando no vienen en archivos. En el ejemplo de scoring venía en el archivo. Ok, sí, Michael, sí, para poder evaluar el modelo. Eso es para poder testear el modelo. Rolando me dice, la muestra es sobre los datos. Es que veo que es sobre sample. No, la muestra es sobre los datos, ¿sí? Aquí el comando sample. No, sample saca 100 números, 50 números al azar. ¿Ok? Sample saca 50 números al azar. Y aquí en los datos, yo le digo, esas 50 filas, me las incluye en testing y las otras en training. Voy a hacerlo aquí para que lo vean. Ok, voy a hacerlo aquí, vean, a pie. Corro esto, leo los datos, cargo el paquete, hago la muestra. Vean lo que es muestra. Muestras son 50 números. ¿Los ven? Muestras son 50 números. Entonces, cuando yo le digo a la matriz datos que acabo de leer aquí, agárrele solo esas 50 filas y déjelas en testing. Entonces, si yo hago eso, cuando pido testing, como ustedes verán, ven, acá la fila 10 es la primera que agarró, ¿ven? Luego la fila 136. Entonces aquí hay 50 filas al azar. Si yo ahora hago aprendizaje, como pongo un menos aquí, me quedan todas menos las que están en testing. Entonces cuando le hago aprendizaje, acá me quedan las filas, justamente la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, ven que aquí no está la 7, la 6 ni la 7, quedaron fuera, esas están en testing. Ven aquí donde está la 6 en testing. Ok, bueno, ahí les aconsejo correrlo esto un poquito a pie en la consola, ustedes con tiempo. Bueno, muy bien. Me dice Michael, disculpa, tal vez lo digo antes, el tamaño de la muestra lo evalúas estadísticamente para que siempre es representativo. Bueno, no, pues no creemos mucho
mucho en esas fórmulas del tamaño de las muestras ni nada de eso porque todo eso supone la normalidad de los datos y no necesariamente se tiene. Pero aquí lo que se hace es lo que usualmente hemos hecho, por ejemplo, dejar 80 para aprender, 20 para testear, 70 para aprender, 30 para testear. Pero como vamos a ver, de hoy en 8 días, en realidad este enfoque no es del todo correcto. De hoy en 8 vamos a ver que muestrear es incorrecto. Y muestrear no garantiza la pureza de los modelos. Y por eso vamos a usar cross validation, algo que se conoce en inglés como cross validation o validación cruzada. Y entonces eso para evitar el sesgo que da el tomar al azar. El sesgo que tiene muestrear. Marvin, si usted es estadístico, de hoy en 8 vamos a hablar del teorema que probó el profesor Briley Front de la Universidad de Stanford, en donde se ve que muestrear no es tan puro como la gente creía hace algunos años. Y entonces lo que es correcto es usar validación cruzada, porque el muestrear no garantiza realmente que las cosas sean tan puras como uno creía antes. Bueno, ¿hasta cuántos métodos han puesto ustedes a competir con cross validation? Hemos puesto 10 métodos con 5 millones de datos y duran 2 o 3 días, ¿sí? Sí. Ahí les vamos a poner en la tarea unas tablillas, no tan grandes, un semestre, el bimestre pasado dejamos una muy grande y fue un tortón, porque había alguna gente que la computadora no le daba, entonces duraban toda la noche generando y no les generaba. Pero sí les vamos a dar unas grandes de 5,000 o 6,000. La vez pasada dejamos una de 1,000,000. Y claro que a nosotros nos corrían 1 hora, pero había gente que lo daba toda la noche, dependiendo de la computadora. Pero entonces sí, de eso vamos a hablar de hoy en 8 días, Bernie. Bueno, entonces antes de seguir, vamos a hablar del método de Bayes, que es de lo viejo de la estadística, que sin embargo, pues, basados en el teorema de Bayes, o Naive-Bayes, como se dice, Naive-Bayes, como se dice correctamente en francés, se puede asignar una probabilidad. Por cierto, se me olvidó preguntarles de esto en la tarea. Bueno, el teorema de Bayes, que es este que estamos viendo aquí, básicamente permite calcular la probabilidad de un evento A sub J dado otro evento B. Bueno, entonces, este es el teorema de Bayes. Y acá, perdón, aquí me faltó. Déjenme ver, es que estoy pensando si me faltó el teorema. Ok, bueno. Perdón para una cosita. Ok, bueno. Entonces, básicamente, por ejemplo, acá para ilustrarlo con un ejemplo, es que a veces hago un poquito más de teoría, pero en esta clase no nos da tiempo. Por ejemplo, entonces yo puedo calcular con el teorema de Bayes la probabilidad de ser fraude, por ejemplo, dado que cumple ciertas características. Entonces, eso se logra gracias al teorema de Bayes a puros conteos. Básicamente esto lo que me permite es calcular esa probabilidad a puros conteos. Y entonces si yo ocupo la probabilidad de que sea fraude, dado que es un individuo X, o la probabilidad de que no sea fraude, dado que es un individuo X, entonces yo lo que hago es calcular esta probabilidad usando el teorema de Bayes. Luego calculo esta otra usando el teorema de Bayes y le asigno al caso o al individuo la probabilidad que me dé más grande. Por ejemplo, acá, en scoring de crédito, digamos que yo quiero predecir si el sujeto va a ser buen pagador o no. Entonces yo puedo calcular probabilidades de la siguiente manera. Digamos que yo quiero predecir estos nuevos. Estos tres nuevos. Estos tres nuevos que yo no sé. Entonces yo quiero calcular esta probabilidad dado que el individuo es T, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que el individuo es T? Que tiene el ID 100, que tiene un 2 aquí, un 4 en ingreso neto, un 2 en coeficiente crédito valú, un 2 en monto cuota,
un 3 en grado académico y entonces quiero calcularle esta probabilidad a este individuo. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces yo calculo la probabilidad de que sea bueno, dado que es este individuo, y la probabilidad de que sea malo, dado que es este individuo, usando el teorema de Bayes. Entonces voy a hacer y en la tarea quedan estos dos. Ahora no los puse en el enunciado de la tarea, se me olvidó, pero los que quieran hacerlos, se les da 20 puntos optativos, 10 por cada uno. Esto es muy importante porque para que aquellos que quieren entender mejor el modelo, háganlos a mano como lo voy a hacer yo aquí. Muy rápido. Entonces la probabilidad de bueno dado t, usando el teorema de Bayes, es la probabilidad de t dado bueno, le da como vuelta, ¿ven? Por la probabilidad de bueno, entre la probabilidad de t dado bueno, por la probabilidad de bueno, más la probabilidad de t dado malo, por la probabilidad de malo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de ser bueno? ¿Y cuál es la probabilidad de ser malo? Para sustituir aquí, y sustituir aquí, y sustituir aquí en la fórmula. Es muy fácil. 6 de 10 y 4 de 10. ¿Por qué la probabilidad de bueno es 6 de 10? Porque vean que en mi tabla de aprendizaje, que es esta chiquitita, hay 2, 3, 4, 5, 6 buenos. Y hay 1, 2, 3, 4 malos. Y son 10 en total. Entonces la probabilidad de ser bueno es 6 décimos y la probabilidad de ser malo es 4 décimos. Listo, ahora ocupo calcular esta. Nada más, la probabilidad de t dado bueno, aquí y aquí, y la probabilidad de t dado malo. La probabilidad de t dado bueno, si suponemos que los eventos son independientes, y por eso la clasificación bayesiana le dicen los gringos el dummy method, o el método de los babosos, porque decimos en Costa Rica babosos, o el método de los tontos, o de los ingenuos. Esa es una mejor traducción, ingenuo. Porque supone que los eventos son independientes. Y en la mayoría de los casos no lo son. Entonces uno pues lo asume, pero en la práctica no se cumple. Entonces la probabilidad de dado bueno se puede calcular como la probabilidad de que el monto de crédito sea dado bueno multiplicado, y aquí es donde se asume la independencia de los eventos, por la probabilidad de que el ingreso neto sea 4, dado bueno, por la probabilidad de que el coeficiente de valor sea 2, dado bueno, por la probabilidad de que el monto de cuota sea 2, dado bueno, por la probabilidad de que el grado académico sea 3, dado bueno. ¿De dónde salen este 2, este 4 y este 3 y este 2? Bueno, del individuo que yo estoy clasificando, ¿eh? De aquí, 2, 4, 2, 2, 3. De ahí sale este 2, 4, 2, 2, 3. ¿Ok? ¿Cómo se calcula esta probabilidad de que el monto de crédito sea 2 dado bueno? Bueno, yo me voy a contar de los buenos cuántos tienen monto de crédito 2, y me dice que son 2 de 6. Recuerden que los buenos son 6. De esos 6, 2 tienen que tener monto de crédito 2. Vamos a ver. De los buenos, que son estos 6, vamos a ver cuántos tienen en monto de crédito un 2. Tienen este y este. Acá no. Acá tampoco. Y en estos dos tampoco, ¿ven? Entonces de los buenos, 2 de los 6 tienen un 2. Entonces son 2 sextos. Y así cuento todos. Luego multiplico suponiendo la independencia de los eventos y me da 0,0002. Sustituyendo ese, este y este, todo esto dentro de esta fórmula, eso me da, y aquí multiplico todo, me da que la probabilidad es 0. Entonces la probabilidad de t dado malo es 0. ¿Ok? Que era lo que estaba calculando. Bueno, no, esta era la otra. Esta probabilidad dio esto. La probabilidad de t dado malo es 0. Entonces ahora sí, sustituyo todo acá en la fórmula que tenía arriba. Ya tengo todos los valores, los sustituyo y esta probabilidad me da 1. Obviamente entonces la probabilidad de ser malo es 0,
porque esas probabilidades sumadas deben dar 1. Entonces yo clasifico el individuo 100 como buen pagador. Ok, bueno, no es necesario entender el teorema de Bayes, con que entiendan que es cálculo de probabilidades y conteos, me quedo contento de que ya entienden por lo menos qué es lo que hace el método por dentro. Aquellos que quieran ir más allá y que sean del área un poquito más y que les interese, hagan estos dos como optativas. Entonces ahí se las dejo como tareas optativas. ¿Cuáles son esos dos? Estos dos. Y hacerlos significa no hacerlos con el programa, ¿eh? No tiene ninguna gracia con el programa, no, hacerlos así a mano como está aquí. Ok, bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver, aquí tengo una pregunta. En esos casos que el supuesto es independiente de los eventos, en realidad, ¿cómo lo manejas? Siempre hay que suponerlo. Para poder usar el método de Bayes, hay que suponer que todas las variables son independientes, estadísticamente independientes. Lo cual no es tan cierto, ¿verdad? Desgraciadamente, por ejemplo, es suponer que en iris el ancho del pétalo no depende del ancho del sépalo. O, por ejemplo, es suponer, por ejemplo, en el scoring crediticio que el salario no depende del grado académico. Entonces no es tan cierto, pero siempre se aplica suponiendo eso. Por eso se le dice método ingenuo. Porque a veces se usa sin que se cumplan las hipótesis matemático-estadísticas. Sin embargo, curiosamente, a veces, a pesar de eso, da buenos resultados. ¿Ok? Entonces siempre se aplica. Bueno, el paquete de Naive Bayes está en un paquete que se llama E1071, que es un paquete alemán muy bueno, en donde vienen una serie de métodos muy buenos. ¿Por qué se llama el paquete E1071? Porque esto nació como un proyecto en una universidad alemana cuyo código de proyecto era E1071. Nunca le cambiaron de nombre al proyecto de investigación de esa universidad alemana y al final se quedó como el proyecto, el paquete E1071 y nunca más le pudieron cambiar el nombre. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, vamos a hacer iris con el método de Bayes. Entonces aquí leo los datos, cargo el paquete de 1071, leo los datos de iris, le hago un summary. Siempre es bueno, hágale un summary siempre a los datos para asegurarse que la lectura es correcta. Acá generamos la tabla de training y testing, como les expliqué arriba, y luego el método se corre muy fácil, se llama Naive Bayes. Le paso tipo, virgul, punto. Eso significa que voy a usar todas las variables como predictoras. Y aquí la tabla de aprendizaje. Y aquí me queda el resultado en el modelo. Luego la predicción siempre se hace igual, con predict. Le paso el modelo y le paso la tabla de testing sin la columna 5. Calculo la matriz de confusiones y calculo los índices. Y ahí están los índices. Matriz de confusión, acierto global 92%, error del 8%. Y la predicción es bastante buena. Aunque vean que le fue mejor a KNN. Dio mejor KNN. Vamos con scoring de crédito. Igual, leo los datos de aprendizaje, los convierto y corro el modelo usando Naive Bayes y le paso aquí nada más la variable a predecir. Leo la tabla de testing, hago las conversiones de tipo, calculo la matriz, la predicción. Aquí le digo, aquí hay una diferencia, bueno, es igual, aquí lo estoy haciendo diferente, pero puede ser igual. Aquí le digo que use las columnas de la 1 a la 5, que es equivalente a ponerle aquí, como ustedes aprendieron en R, es equivalente poner aquí esto que poner que menos 6. Esto quiere decir las columnas de la 1 a la 5 y aquí quiere decir todas menos la 6. Ese amarillo casi no se ve. Bueno, calculo índice general y aquí está. Observen que esta es la matriz de confusión, precisión global 86%, no suena tan mal, error del 13%, pero la precisión por categoría, observen, 97% en el sí, 18% en el no. Entonces podríamos decir que no sirve el método de Naive Bayes. ¿Por qué? No predice para nada bien el no.
¿Por qué probablemente da tan mal? Porque en efecto la suposición de independencia de variables aquí para nada se cumple. ¿Okay? Que el salario sea independiente de la edad, por ejemplo, del grado académico, es muy difícil. Bueno, vamos a ver una pregunta en el chat. Me dice Mary, profesor, en el caso de scoring estamos realizando a nivel de cliente o de número de cuenta. ¿Qué sería lo correcto? Bueno, aquí era a nivel de cliente. ¿Qué sería lo correcto? Depende, no le puedo así como responder. Depende mucho de lo que quiera el banco, ¿verdad? Yo siempre prefiero pues a nivel un poco de cliente que de cuenta, porque un cliente podría tener varios préstamos. Pero bueno, depende mucho, no hay como una respuesta definitiva a eso, ¿verdad? Depende mucho de qué quiere el banco y qué objetivo quiera. Si clasificar el cliente como tal y verlo como un todo, si el cliente tiene, por ejemplo, varios préstamos, o verlo separadamente. Yo casi siempre prefiero verlo separadamente, como un préstamo, por ejemplo, y no como una cuenta, es decir, como un cliente. A nivel de que hay que analizar cliente o cuenta. Bueno, Benny, estos dos métodos tienen parámetros para ir calibrando, sí. Sí, por ejemplo en Support Vector Machines, ahora vamos a hablar de eso, pero hoy no vamos a calibrar nada todavía, Bernie. Hasta la próxima clase. ¿Ok? Hoy nada más estamos viendo cómo se usa. Y de bebé en 8 vamos a aprender a calibrar. Ok. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver ahora Support Vector Machines. No les voy a explicar el método, ya este método lo habíamos estudiado en una clase completa en el curso de predictivos. Si no, se nos iría toda la clase. Vamos a usar el paquete E1071, ahí también viene Support Vector Machines. Acá, como preguntaba Ben, hay un montón de parámetros que uno puede calibrar. Por hoy estamos usando todos con los parámetros por defecto, pero uno podría mejorar la predicción jugando un poco con estos parámetros. Pero de eso vamos a hablar de hoy en 8. Hoy todavía no. Vamos a ver árboles de decisión también. Ya eso lo habíamos visto en el curso de predictivos. Vamos a ver métodos de consenso, debugging, que viene un ejercicio muy bonito en la tarea. Ahora vamos a ver cómo se usan en la consola. Ya con esto también lo habíamos visto en el curso de métodos predictivos, el método Random Forest. Vamos a ver el método de potenciación debido al profesor Friedman y Raymond. Y vamos a ver también las redes neuronales. Todo esto no lo paso rápido porque ya lo habíamos visto en predictivos. ¿Ok? Lo que tienen que hacer, si no recuerdan, es ir a repasar los videos. Y vamos a ver el método de redes neuronales, que también ya habíamos visto en el curso de predictivos. Ok, bueno, entonces vamos directo acá a la consola. Ok, muy bien, muy bien. Entonces veo mucha gente conectada. Excelente. No más preguntas por ahora. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace Support Vector Machines. Bueno, todos corren de manera muy similar. Esa es la gran ventaja en R. ¿Ah? Una vez que uno entiende uno, pues básicamente hay pequeñas diferencias. Leo los datos de Iris, le doy un summary para ver que están bien leídos. Eso siempre es importante. Cargo los paquetes, library E1071 para correr Support Vector Machines. Igual, acá genero training y testing y corro el método SVM de Support Vector Machines. Le paso la variable a predecir usando todas las variables predictoras. Data de aprendizaje. Voy a usar los datos de aprendizaje y voy a usar el núcleo lineal. Por defecto, si mal no recuerdo, usa radial, pero aquí le estoy diciendo que use lineal. Entonces en 8 vamos a jugar más con esto. Acá está el modelo. Si le pido, acá me dice cuál fue el gamma, cuántos vectores de soporte usó, 22. Hago la predicción, le paso el modelo y le paso la tabla de testing. Ven que aquí hay una diferencia interesante. En este método no tengo que excluir la columna 5, sino paso toda la tabla de testing. Acá no hay problema. Acá lo que pasa es que este predict de Support Vector Machine es más inteligente. Y él se da cuenta y la quita.
¿Por qué la quita? Porque aquí yo le dije cuál era. Entonces la quita. Bueno, hago la predicción, ahí veo la predicción. Aquí, por ejemplo, me dice que el individuo 48 es una cetosa, que el 45 es cetosa, etc. Calculo la matriz de confusión. Aquí sí le digo de la columna 5 versus... ¿Qué es lo que hace la matriz de confusión? Calcular el verdadero valor del caso o del individuo versus la predicción. Y aquí hago los índices en general pasándole la matriz de confusión. ¿Ok? Y entonces ven que solo falló en un individuo. La predicción fue extraordinariamente buena. 98% de precisión, 2% de error. Y la precisión por categoría, 100% en las cetosas, 100% en las versicolor y 95% en las virgínicas, que fue esta. Entonces, a todas luces, el método es muy bueno. Acá voy a usar solo dos variables, con dos objetivos, graficar e ilustrarles. Algo que preguntaba alguno por arriba y que no recuerdo quién era. Acá yo le puedo decir support vector machines, pero predígame tipo usando el largo del cépalo más el ancho del cépalo. Este más no quiere decir más. Este más quiere decir y. Quiere decir que voy a usar el largo del cépalo y el ancho del cépalo. Y con estas dos variables voy a predecir el tipo. Voy a usar la tabla de aprendizaje y núcleo lineal. Vean qué interesante, como uso solo dos variables, puedo plotear el diagrama de Voronoi. Esto se llama el diagrama de Voronoi. Yo no sé si lo habíamos visto alguna vez, pero el diagrama de Voronoi nos explica cómo hizo la clasificación en un gráfico. Y acá se ve cómo los vectores de soporte quedaron y cómo quedaron las buenas y malas clasificaciones. Esto se hace con este plot y le paso el modelo. Bueno, ¿cómo uso kernel no lineal? No, nada más no le pongo kernel acá. Y entonces él me lo hace por defecto y por defecto support vector machine usa el radial. Y acá está la matriz de confusión en ese caso. Predijo bastante bien. Un poquito más mal, ¿ven? Ok. Bueno, también lo puedo hacer con ancho, largo el cépalo y ancho el cépalo. Con solo dos variables. Esto de la fórmula, sí, es válido para todos los modelos que vamos a ver hoy, todos los modelos de R. Eso se le llama en general una fórmula, en la cual yo puedo, de esa manera, escribir la variable a predecir y las variables predictoras, separadas por un más. Y este es el vírgula este indica, separa la variable a predecir de las variables predictoras. Ok, bueno, ahí está el diagrama de clasificación. El diagrama de Voronoi se le llama eso. El ejemplo de... ok, bueno, me están llegando correos. No sabemos de qué. Bueno, el ejemplo de scoring con support vector machines. Leo los datos, recodifico las variables, leo la tabla de testing, recodifico las variables y aquí con SVM predigo, construyo mi modelo. Acá está usando por defecto radial. Usó 638 vectores de soporte, hago la predicción, calculo la matriz de confusión y le aplico índices. Y vean que, bueno, está dando bastante bien, 93% de precisión, 6% de error, y la precisión en el no es del 55% y del sí 99%. No le fue tan bien en el no, ¿verdad? Le fue mejor a KNN, que creo que llegaba al 60%. Ok, bueno, muy bien. Luego con árboles de decisión, vamos a usar un paquete muy famoso en R que se llama el rpart y el rpart plot para plotear el gráfico. Y este paquete de rpart es el mismo que usaba Reitel, que usa el método de cart, el método cart más bien usando pruning o proba. Ok, y entonces vamos a usar acá. Entonces llamo al paquete o a la biblioteca rpart y rpart plot, leo los datos, leo iris, genero la muestra de training y testing y calculo el modelo con esta función rpart. Hago la predicción,
con predict. Aquí es importante que aquí hay que ponerle type class, porque recuerden que los árboles de decisión se pueden usar para regresión y para clasificación. Entonces, para hacerlos para clasificación, que es lo que estamos haciendo, modelos predictivos no supervisados, perdón, hay que usar ahí type class. Si uno quiere ver para regresión, uno le pone ahí type probability. Con este comando PRP le paso el modelo y una serie de parámetros acá, por ejemplo los colores, y me hace el árbol de decisión. Ahí está el árbol de decisión, como lo hacía Reiter. No voy a explicar el árbol en sí porque ya lo habíamos explicado en el curso de predictivos. Y es la misma explicación. Bueno, aquí está la matriz de confusión y los índices. ¿Cómo le fue a árboles de decisión? 94% de precisión, 6% de error. Bastante bien. Cambiando la cantidad mínima de nodos terminales, nodos hojas. Recuerden que habíamos visto en el curso de predictivos que uno podía hacer el árbol más largo, cambiando un parámetro que era la cantidad mínima que tiene que tener de datos una hoja. Entonces esto se llama con el min split, que es la cantidad mínima de individuos en los nodos hojas o terminales. Entonces con esto yo puedo cambiar. Y hay más parámetros. ¿Okay? ¿Cómo puedo saber yo cuáles parámetros tiene un método? Pues muy fácil, y eso lo vamos a ver de en 8 con más detalle. Yo puedo acá cargar los paquetes y le puedo preguntar rpart, y entonces acá ver todos los parámetros. Ven, lo primero que recibo es una fórmula, los datos, los pesos, y aquí vienen explicados. Y luego el retorno, que es el value. Okay. Entonces son árboles para regresión y clasificación, particionamiento o regresión. Bueno, acá, entonces ven, acá le estoy diciendo min split 1. Entonces eso me va a producir un árbol más largo, aunque en este caso no tanto porque era muy sencillo. Muy rápido, clasifica muy bien. Bueno, puedo usar en árboles menos variables predictoras. Ven, acá estoy diciéndole, predígame tipo nada más usando el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Ven, con solo dos variables predictoras. Igual ahí está el árbol, se hace exactamente igual. El ejemplo de scoring, bueno, igual, leo los datos, recodifico. Aquí lo grafiqué con este plot, pero se ve horrible. Entonces, no grafiquen con el plot normal de R porque vean qué feo se ve el árbol. Es mejor con PRP. Y ahí está el árbol del scoring de crédito. Ok. Y aquí leemos los datos de testing. Ven que aquí estoy haciendo un árbol con los datos de training. Bueno, hacemos el testing, calculamos la matriz de confusión y le aplicamos los índices. Exactamente igual que en los demás. Acá le fue bien, vean. En el no predigo un 64% y el error global es de un 94%. Este por ahora es el mejor, me parece, si mal no recuerdo, en el caso del scoring de crédito. Vamos a ver que ahí tengo varias variables. Varias preguntas, perdón. Dice, ¿estos dos métodos tienen parámetros para ir calibrando? Sí. Ok, ya lo había respondido. Me dice Víctor, profesor, ¿se puede usar support vector machine con categorías usando variables dummy? Sí, pero support vector machine se puede usar, no hace falta hacer eso, Víctor, porque support vector machine recibe variables cualitativas o cuantitativas. Él lo hace internamente. Porque es cierto que internamente support vector machines supone que las variables son cuantitativas, pero él por dentro lo hace en el paquete, entonces no hay que hacerlo, ¿verdad? Él lo hace solito. A todos los métodos se le puede aplicar formas fuertes. No sé a qué se refiere con formas fuertes y a lo que vimos para el método de K-medias, pero no se usa nada de eso aquí. Acá se usa validación cruzada, que es algo que vamos a ver de hoy en 8.
Michael me dice, para los árboles de decisión se puede usar todos los datos sin necesidad de dividir training y testing. No, mala idea, Michael, eso sí usa mucho y los estadísticos lo hacen mucho, pero eso sirve cuando uno usa los árboles de decisión como un método exploratorio, como para ver cómo se comportan las variables. Pero si uno hace eso y después trata de hacer el testing y trata de medir la calidad del modelo, ahí está subestimando el error. Entonces yo recomiendo siempre partir training testing. Es más, siempre usar validación cruzada, que es lo que vamos a hacer de hoy en 8. Si no se está engañando uno solo o engañando a un cliente. Sí se usa Michael, pero con un objetivo exploratorio. Es decir, le construye un árbol a los datos. De hecho, yo lo hacía antes en este curso. Lo hacía para verlo exploratoriamente, pero causaba una confusión tan grande que después me decía que por qué a veces usaba todos los datos y a veces no, que lo quité. Pero es con un enfoque exploratorio, no con un enfoque predictivo, Michael. Ok, bueno, muy bien. Muy buena pregunta esa, Michael, que dice que la hace. Bueno, muy bien. Entonces acá vamos a ver, ahora sí, bosques aleatorios. Random Forest, que es uno de los métodos que mejor funciona, no siempre, pero funciona muy bien. Entonces vamos a usar Random Forest de un paquete que se llama Random Forest. Acá lo cargamos. Es programado por los mismísimos Friedman y compañía. Entonces, leemos iris, generamos la muestra de aprendizaje y la muestra de testing. Corremos Random Forest con la variable a predecir tipo, la tabla de aprendizaje, importance en true. Luego, la próxima clase les voy a detallar más qué quiere decir este parámetro. Por ahora les digo que es mejor importance en true, pero después vamos a jugar un poco con esto. Bueno, aquí hay un gráfico que es importantísimo. A mí me gusta mucho este gráfico, Bar Importance Plot. Este gráfico nos permite, en cierta manera, hacer selección de variables. Y él le dice a uno, para Random Forest, cuáles fueron las variables más importantes. Y entonces eso puede ayudarle a uno a seleccionar variables y a quitar variables. Ven acá, si yo uso el índice de Gini, me dice que las dos variables más importantes son el ancho del pétalo y el largo del pétalo. Y de hecho es así, yo predigo con estas dos y los resultados son iguales o mejores que con todas las variables. Si uso el índice de Gini. Si uso el promedio de la precisión, igual me dice que las dos mejores variables son ancho del pétalo y largo del pétalo. Estos gráficos sirven mucho, sobre todo cuando uno tiene muchísimas variables. Digamos que yo tengo 100, entonces son demasiadas variables y eso distorsiona el modelo. Entonces yo puedo correr esto y quedarme con las primeras 10, por decir algo. Bueno, aquí hago la predicción. Igual que ya vimos arriba, construyo la matriz de confusiones y calculo los índices. Y pues le va bastante bien. 94% de precisión y error 6%. Y predicción del 100%, del 94% y del 84%. Aquí fue donde más falló en este 2. Si hacemos el ejemplo de scoring, leo los datos y aquí corro Random Forest. Ven que todos corren muy parecido. Eso es lo bonito. Una vez que uno entiende uno, la verdad, todos tienen pequeñas diferencias que hay que tener cuidado, pero básicamente el esquema es lo mismo. Hago el bar plot. Esto es muy importante, y vean, él me descubre usando el índice de Gini que las variables más importantes son grado académico y coeficiente crédito-valú y tal vez monto de crédito. Creo que con estas tres sería suficiente. Usando la precisión me descubre exactamente lo mismo. Entonces no hay problema. Aquí el problema es que a veces esto se contradice. ¿Sí? Adelante. Bueno, casualmente era eso, que si siempre en el de Gini y en este otro sí, salían las mismas variables, o sea, era lo que a uno le debía marcar para saber que estaba bien, o si se podían diferentes variables. Sí, se pueden dar diferente, no siempre es tan bonito como aquí. Ahora, siempre hay una intersección importante.
digamos que pueden dar una o dos variables diferentes, pero la mayoría dan igual. Ahora, ¿cuál escojo? Esa es la pregunta. Depende. El índice de Gini, recuerden, me mide mucho la información ganada en los árboles. Y la accuracy me mide mucho la precisión del modelo. Este me mide, por decirlo así, qué tan bien representa el árbol los datos. Y este me privilegia aquel que me mejore el error, me minimice el error. Casi siempre yo prefiero este. Porque si ando buscando un error bien bajo, o lo más bajo posible. ¿Ok? Pero no es un criterio único. ¿Ok? Muy buena pregunta al que me la hizo, que no sé quién es. Bueno, aquí, entonces, ven que en scoring, ven que bien, Random Forest es el que me da mejor por ahora. ¿Por qué me estoy guiando? Todos tienen muy buena precisión global, pero me estoy guiando por quién me detecta mejor el no. De hecho, lo que me interesa es predecir quién no me va a pagar un crédito para no darle crédito. Entonces, por ahora, este llega casi al 70%. Los métodos de boosting o potenciación, vamos a estudiar ahora. Recuerden que boosting es solo para variables predictoras con solo dos categorías. Esto es una limitación del paquete ADA Boosting. Ahora hay otro paquete por ahí desarrollado que se puede encontrar que permite usar potenciación para más categorías. ¿Por qué yo uso ADA? Porque confío más en ADA, que es el paquete programado por los creadores. Ok, bueno, leo la tabla de aprendizaje en scoring, uso ADA para predecir buen pagador, tabla de aprendizaje, y TER igual 20, con esto yo puedo jugar. Recuerden que en el método de bosques aleatorios, de potenciación, yo construía unos árboles así secuencialmente. Si van a repasar la clase, ese 20 es cuántos voy a construir. ¿Cuántos modelos voy a construir y que uno va aprendiendo del otro, si se acuerdan? Mío y time igual discrete lo vamos a ver de buen 8. Un poquito con más detalle. Este también me permite plotear el modelo y me da con este plot un muy interesante. Dos índices muy importantes. El training error, que me dice básicamente que acá con 20, que yo escogí, no se ha estabilizado el error todavía. ¿Qué me dice esto? Este gráfico es el número de iteraciones, ¿ven? De 1 a 20, que fue lo que yo escogí. Me dice que no se ha estabilizado. Entonces eso me dice que aquí debería escoger un número más grande. Para cuando hago un codo de Jambu, ahí paro. O sea, puede ser que debería escoger más grande, entonces viene así. Cuando se estabilice así, escojo este número, que tal vez aquí en este caso puede ser 60 o algo así. Y aquí me dice cómo va aumentando la precisión del modelo conforme incrementa el número de iteraciones. También me dice que no se ha estabilizado. ¿eh? Me dice que tal vez debía escoger más grande que 20. Eso es muy importante. Y luego el Bad Important Plot, que también acá se puede hacer para este método. Vean que me da lo mismo que me dieron los otros dos. Me dieron que las tres variables más importantes son grado académico, coeficiente en crédito avalúo y monto cuota. Yo en la vida real les digo, siempre uso estos gráficos para seleccionar variables. Y después, por ejemplo, uso Support Vector Machine con estas tres, por ejemplo. O otros métodos, árboles o redes neuronales. Porque esto me da una idea muy interesante de cuáles son las variables que son mejores predictoras. Bueno, ok. Entonces aquí está aplicado el boosting al método. Vean, aquí lo apliqué en testing. Y calculé los índices. Y por ahora, observen, error global 94%, precisión global 5% de error. Y por ahora es el que me predice mejor el no. Ya logré llegar a un 70% de predicción en el no, lo cual es bastante bueno en este problema que es desequilibrado. Ok, bueno, muy bien. Vamos a ver si tengo algunas preguntas ahí, creo.
Me dice Benny, ¿podrías hablar un poco o colocar en el foro el uso del paquete Caret y si existen otros algoritmos que nos recomienda buscar? Bueno, de hoy en 8 vamos a usar el paquete Caret, Benny. Ok, el paquete Caret ayuda a hacer validación cruzada. Ahora, yo lo uso parcialmente, no lo uso completamente porque la gente si usa Caret no aprende qué es validación cruzada, no entiende. Entonces lo vamos a hacer a pie. En otro curso más adelante, que hacemos ingeniería de variables, se termina de usar Caret. Pero sí, vamos a usar el paquete Caret de OEM8, que nos ayuda a hacer validación cruzada. Bueno, entonces vamos a ver redes neuronales. Redes neuronales. Para esto cargamos el paquete NNet, que es el que usábamos el mismo que usa RATL, y con el ejemplo de Iris. Leemos los datos, training testing, generamos training testing y usamos NNet. NNet tiene una serie de parámetros muy interesantes. Por ejemplo, el size, que es el número de nodos ocultos, la tabla de aprendizaje, run, decay. Esto es muy importante, que son cómo van y qué tan agresivo es el método. Y el número máximo de iteraciones, que es 200, que es el número máximo de iteraciones que se va a ejecutar el algoritmo. Y hay uno que estoy dejando aquí por defecto, que es max weights, que es el número de pesos, que es importantísimo, porque van a ver que cuando corran en la tarea le va a decir que el max weight fue superado. Entonces yo lo puedo cambiar. Yo le llego y le puedo poner aquí máximo número de pesos y lo incremento. 1000 es muy poco. Eso lo que dice es que en la red neuronal pueden haber máximo 1000 conexiones. Y 1000 conexiones puede ser muy poco. Acá en size, número de capas ocultas 4 es muy poco también. Entonces el resultado podría no ser nada bueno. Ok, pero lo hago así para que no dure tanto. ¿Cómo se define eso? Me preguntan por ahí. Con validación cruzada, que vamos a ver de hoy en 8. Bueno, hago la predicción. Acá hay que ponerle type class, porque si le puedo poner type probability, y también uso redes neuronales para hacer regresión en lugar de hacer clasificación, que es lo que estamos haciendo hoy. Bueno, calculo la matriz de confusión y hago los índices. Y, interesantemente, pues le da muy bien. Claro, acá estamos en el ejemplo de Iris, que es muy predecible. 98% de precisión global, súper bueno. Solo falló aquí. Vamos a ver cómo le da las redes neuronales en el ejemplo de scoring. Leo las tablas por separado. Aquí sí, lo voy a poner a trabajar más. 250 capas ocultas, 2000 pesos mínimo y el máximo número de iteraciones 400. Lo voy a poner a darle más fuerte porque este ejemplo es más duro. ¿Ok? Por cierto, acá resulta que a veces si les pasa, a veces resulta que cuando uno pone muy pocas capas ocultas, les va a pasar esto a ustedes en la tarea. Que por ejemplo, esta no aparece. Solo aparece la columna del no. Entonces dice, qué raro que pasó. Y puede ser que estas funciones hasta se caigan, porque estas funciones suponen que esto no es nulo. ¿Qué es lo que pasa? Que todo lo tira al no. Entonces, si eso les pasa, es que la predicción es súper demasiado mala. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a incrementar aquí el número de capas ocultas. Por ejemplo, eso les pasa si ponen aquí size igual 2, seguro todo lo tira al sí. Que por si les pasa. Bueno, acá, vean que esta red neuronal dio súper bien. Y nos predijo mejor que nadie el scoring de crédito. Un 73% en el no. Y una precisión global del 94%. Entonces, esta red neuronal le está yendo muy bien para predecir el scoring. Claro, dura un ratico generándose en una máquina buena en la que generamos nosotros estos documentos. Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Adelante. ¿Cómo está, Ronald? Gusto saludarlo. Gracias, igual. Todo esto era lo que nosotros trabajamos en RATL. Sí. Recuerdo que RATL genera código. Sí. Nosotros podríamos apoyarnos en ese código, bueno, por lo menos en mi caso, que conozco muy poco de esto,
podríamos apoyarnos en ese código que generaba Reitel para tener idea de cómo configurar esta parte en R. Sí se pueden apoyar y de hecho van a ver que es muy similar a lo que yo hago. Ahora, yo les recomiendo pues antes tratar de entender el código, ¿verdad? Y revisarlo Sí, paso a paso, que no... para eso, para tratar de ver, porque allá era muy fácil. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el de árboles, uno le ponía la cantidad de 100 y él lo graficaba. Bueno, para mí fue muy entendible. Sí. Pero ahora que entiendo mejor, como usted lo está explicando en R, pues ir a buscar qué fue lo que él puso por detrás para alcanzar eso, entonces tal vez me permitiría entender mejor esa parte, pero no sé si la programación que nos permite ver allá en R es tan descifrable como lo pone usted aquí. Sí, es básicamente lo mismo. Y entonces es muy buena idea. Ustedes pueden ir allá y ahora pueden jugar más con el código. De hecho, se lo pueden traer acá y ejecutarlo en RStudio. Sí, y van a ver que yo uso básicamente los mismos paquetes aquí que usamos allá. Claro, hay cosas aquí que no se pueden hacer en Reitel, por ejemplo el método de valles o el método de los K vecinos más cercanos. Y también en Reitel, como vamos a ver en la próxima clase, no se puede hacer validación cruzada, ni se puede jugar tan fácilmente con los parámetros como vamos a hacer aquí. Pero sí, es una excelente idea ir a ver esos códigos y compararlos y empezar a entenderlos más a fondo. Me parece muy buena idea. Excelente. Ok, me dice... Muchas gracias. Con mucho gusto, Ronald. Me dice Bernie, ¿podrías hablar un poco? Bueno, ya lo había dicho. ¿Cómo puede definir estas dos variables? Me pregunta Michael. Supongo que se refiere a las del gráfico. Bueno, es que el gráfico mismo me dice... No sé a qué se refiere Michael. O sea, a ver si me aclara ahí un poco. Bueno, me dice Bernie, ¿por qué hay tantos boom en las redes neuronales? Si depende de cada problema que un algoritmo funcione mejor que otro. Sí, Bernie, tiene mucha razón. Y en las redes neuronales ahora se les llama Big Deep Learning. Y realmente, y como ustedes van a ver y vamos a ver en validación cruzada, muchas veces las redes neuronales tienen dos defectos muy grandes. Número uno, duran mucho. Número dos, son súper inestables. Un tiro da muy bien y otro tiro da muy mal y uno no sabe por qué. Son muy sensibles a qué queda en training y testing. Entonces en eso es como una moda. Hay gente que cree que existe ahora una moda también, por ejemplo, de Watson y estas cosas que a la gente le parece que es una inteligencia casi extraterrestre. Eso no existe. Eso son mentiras. Lo que existe es esto que estamos viendo. Modelos predictivos que hay que calibrar y trabajar mucho en ellos para lograr buenas predicciones. Que sí se pueden lograr. Pero hay que entenderlo a fondo. Que es muy buena pregunta, Henry. Me dice Michael, perdón, pero ya me habías contestado la pregunta. Ok, gracias, Michael. Bueno, y para ir terminando, algo que me preguntaba alguien la vez pasada, no recuerdo quién fue, de cómo guardar un modelo para su posterior uso. Eso es importantísimo, porque hay modelos que pueden durar 3 días construyéndose. Entonces yo no voy a construir un modelo cada vez que voy a predecir. Yo construyo un modelo, lo guardo en el disco duro, y cada vez que voy a predecir, nada más lo leo y lo uso. Y lo calibro cada 6 meses, cada año, cada mes, dependiendo del problema. ¿Okay? Entonces es muy fácil, en R es muy fácil, guardar en disco duro un modelo. Por ejemplo, aquí solo para ilustrar, voy a guardar el de redes neuronales. Se puede guardar cualquiera de los que hemos visto hoy. Entonces, digamos que leo los datos de Iris, genero una muestra de aprendizaje y corro una red neuronal. Y la dejo aquí en modelo. Digamos que a mí me parece que esa red es buenísima, entonces la guardo con comando save. Eso es todo. Y le pongo un nombre de archivo. File, le puse modelo redes iris.rda, que es un formato propietario de R. Y así guardo el modelo. Digamos que ese modelo duró 8 horas construyéndose y mañana viene un nuevo cliente y yo quiero evaluarlo. No voy a construir el modelo otra vez o dentro de una semana, sino que yo vengo acá, digamos, meto los datos en un archivo del nuevo cliente, le llamé aquí testing, pero puede llamarse cualquier cosa,
y simplemente con este comando load y le pongo el nombre del archivo, él lee el modelo. Y el modelo automáticamente me queda en la variable que se llama modelo, porque él guarda hasta el nombre de la variable. Y una vez que leí el modelo, hago las predicciones exactamente igual que como se hacen si acabara de generar el modelo. Y puedo hacer matriz de confusión o puedo pasar en una sola fila aquí. Le puedo pasar en la tabla de testing solo una fila y me predice un individuo nuevo. Aquí calculo los índices y todo eso, pero en la práctica lo que interesa es decir, bueno, este nuevo ¿qué es? ¿Buen pagador o mal pagador? ¿O qué tipo de flor es? Acá también otro ejemplo, lo voy a guardar con bosques aleatorios, pero como les decía, puede ser para cualquier modelo. Entonces en el ejemplo de scoring de crédito, genero un modelo con random forest y lo dejo aquí en modelo y luego lo salvo con el comando save. Digamos que 3 meses después viene un cliente y yo quiero evaluarlo para ver si le doy o no le doy crédito. Entonces los nuevos clientes los pongo en un archivo con el mismo formato que tenía la tabla de aprendizaje. En este caso estoy usando t-testing, pero pues puede venir un archivo nuevo, los datos nuevos, y leo el modelo y ahora sí hago la predicción. Okay, aquí lo hago para hacer la matriz de confusión y todo, pero en la práctica normalmente yo en un archivo pongo los individuos nuevos y los paso por el modelo que acabo de leer del disco duro. Que eso es lo que en la práctica se hace. Ok, bueno, vamos a ver que tengo algunas preguntas. Me dice Jesús, profe, cuando usted dice que se calibra el modelo, cada cierto tiempo se refiere a recalcular todo el modelo con datos más recientes. Sí, exactamente, Jesús. Recalcular todo el modelo con datos más recientes. Puede ser, digamos, que hace 6 meses, por ejemplo, Jesús, funcionaba mejor Random Forest. Y ahora recalibro, corro el modelo con datos nuevos y resulta que ahora lo que funciona mejor es redes neuronales. Puede ser. Y también recalibrar los parámetros como vamos a ver de hoy en 8. Puede ser que era Support Vector Machine con el núcleo lineal, pero ya el mes que viene lo recalibro y me doy cuenta que con los datos nuevos es Support Vector Machine, pero con el núcleo, digamos, radial basis. Ven, entonces eso significa estar recalibrando el modelo. Los modelos se envejecen, entonces hay que estarlos recalibrando cada cierto periodo de tiempo, donde básicamente quiere decir lo que usted dijo. Se refiere a recalcular todo el modelo con nuevos datos, con datos más recientes. Exacto, Jesús. Bernie dice, ¿nos podrían dar un poco de info en el foro sobre text mining? Bernie, hay un curso completo en el que dedicamos una semana completa a text mining, que es en el curso de web mining, que de hecho está por empezar el jueves, pero para otra generación que va más adelante. Pero ahí hay una semana completa de text mining. Entonces sería muy complicado poner todo eso en el foro, Bernie, pero tenga calma que ahí vamos a estudiar text mining con bastante detalle. Bernie me dice que ha guardado el modelo en la ubicación por defecto, sí, en la ubicación que yo le puse en este ZW, en el set working directory, ahí va a quedar guardado el modelo, ok, entonces ahí queda guardado. Ok. Me dice que ha guardado el modelo en la ubicación por defecto. En caso que se desea llevar a otra PC, bueno, ahí se puede copiar en un disco duro y llevárselo, por ejemplo. No hay ningún problema. Sí, se lo puede llevar para otra PC o una red, ¿verdad? Ya para cosas más sofisticadas como en un banco. ¿Ok? Sí se puede. Me dice Bernie, ¿se puede programar una función para que seleccione automáticamente el mejor modelo? Eso es lo que vamos a hacer en la clase que viene, aunque no es tan así, ¿verdad? Como tener una función que ya usted le dice mágicamente esto es lo mejor que puede hacer. Hay que hacer un poco de análisis usando validación cruzada. Porque ¿qué es el mejor modelo? Depende, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué quiere en el modelo? ¿Detectar el no? ¿Detectar el sí? ¿Le interesa la precisión global o le interesa el error? Ven, hay mucha tela que cortar en eso. Hay que definir mejor, primero, qué se entiende por mejor modelo. Por ejemplo, en fraude de tarjeta de crédito,
no es ni siquiera el que detecta más plata, los fraudes más grandes. Sí, no, perdón, no es el que detecta más fraudes, sino el que logra ahorrar más dinero. Okay, entonces el criterio es otro completamente. Entonces, no es tan sencillo como decir cuál es el mejor modelo. Bueno, dígame primero cuál es el índice que quiere usar. La precisión global, el error, la asertividad positiva, la asertividad negativa. ¿Ven? Entonces, vean, es una buena pregunta. Y entonces ahí es donde las máquinas, esas como inteligencia casi extraterrestre, eso no existe. Porque la persona tiene que decidir en qué criterio me baso para escoger el mejor modelo. ¿De qué depende eso? De los objetivos del negocio. Ajá, no hay un criterio general, sino depende mucho de qué anda buscando un banco, ¿verdad? ¿Qué me interesa? ¿Detectar los no pagadores o me interesa detectar los sís? Entonces depende mucho de eso. Buena pregunta, ¿ven? Me dice Michael, disculpa, ¿has generado bodegas de datos de los temas más frecuentes que analizas para calibrar modelos? Bodegas de datos, sí, sí, supongo que usted se refiere a que se ha guardado todo el historial y toda esa experiencia que está así. Claro que sí. Y hay muchos volados. En Costa Rica decimos volados, no sé si usted es tico. Para decir un tips, un truco que se nos ha ocurrido, que a veces no se revelan acá en los cursos. Michael, para calibrar modelos, ¿ah? Sí, para detectar y lograr buena predicción. Pero sí, claro que sí. Nosotros tenemos, un día de esto les voy a mostrar scripts reales de la vida real, ¿no? Por supuesto, esto que estamos viendo es lo que nosotros aplicamos. Pero ya, pues, pero también hay algunos otros truquillos ahí que se pueden mostrar, ahí les voy a mostrar un poco. Claro, primero, como en todo, es aprender lo básico y después ir profundizando poco a poco en todos estos temas que requieren pues de bastante tiempo y dedicación. Bueno, muy bien. Bueno, ahí les dejo la tarea. Entonces, para terminar, es una tarea muy interesante. Algunos me dicen, y tienen razón, tal vez que las tareas son un poquito largas, sí es cierto. Siempre he tenido ese defecto desde que soy profesor de la Universidad de Costa Rica. Mis estudiantes siempre se quejan de eso, pero de ahí, es que yo quiero que aprendan tanto, que quiero que aprendan todo. Y entonces a veces se me va la mano, es cierto. Pero bueno, acá ya hay un ejercicio muy bonito, este primero está lindísimo. Y dos ejercicios, tres para hacer modelos predictivos. Este está muy lindo, este de reconocimiento de texto escrito. Me encanta ese ejercicio. Y hay una optativa que es un poquito difícil. La había dejado como un ejercicio que todo el mundo tuviera que hacer. Pero bueno, lo pasé a optativo porque algunos se quejan de que están muy largo las tareas y es cierto. Entonces este es optativo. Pero aquellos que quieren aprender, entren a este ejercicio que es programar ustedes mismos un modelo predictivo que compita con los bosques aleatorios. Bueno, es un ejercicio muy, muy bonito. Bueno, entonces en realidad son 4 ejercicios, no tan complejos, y el ejercicio 5 que está un poquito más complicado, pero es optativo. Bueno, ahí se los dejo. Ahí se los dejo, ojalá lo puedan hacer. Y como siempre, entonces cualquier duda, comentario, puede en el foro del curso. Ok, bueno, entonces vamos a ver que tengo una pregunta ahí, Happy Pat, y luego los golpes de la vida. Sí, exacto, Michael. Solo con los golpes de la vida se aprende. Bueno, sí, así es la vida. Bueno, entonces para terminar, pues nada más despedirme por el día de hoy. Yo sé que la clase es un poquito rápido y hay algunos detallitos de los códigos que no se explican, pero la idea es que ustedes tomen estos códigos, los copien, los peguen en RStudio y los vayan ejecutando ya con tiempo, paso a paso, y vayan viendo qué entienden, qué no entienden. Yo recomiendo que hagan eso antes de hacer la tarea. Okay, entiendan bien los códigos, traten de correrlos con los ejemplos que usamos. Ahí en el aula virtual están los datos que usamos. Y luego vayan haciendo con los datos con los ejercicios de la tarea. Bueno, muy bien, entonces muy buenas noches de nuevo.
Nos vemos en 8 días. En 8 días vamos a estudiar temas de calibración cruzada y vamos a aprender a calibrar y seleccionar modelos, que son temas muy importantes. Ya en el curso de Big Data vamos a ver esto, pero en paralelo. Entonces ahí se va a poner todavía más interesante. Por ahora todavía no vamos a paralelizar. Bueno, muy bien, muy buenas noches y nos vemos Dios mediante de hoy en 8 días. Gracias, buenas noches.